Hola, pues bueno, en esta sección de entrevistas tenemos a Eduardo Moches, que antes de dar paso a esta les voy a leer un poco de su semblanza. Él nació en Buenos Aires, Argentina, un 24 de enero de 1944. Poeta que radica en México, estudió Ciencias Políticas y Sociología en el Instituto de Estudios Latinoamericanos y en la Universidad Libre de Berlín, e Interpretación Teatral en la Universidad de Tel Aviv. Ha sido coordinador de actividades culturales de la Casa del Lago, gerente de edición en la editorial Nueva Imagen y de Folios Ediciones, director del Foro Cultural Gandhi y coordinador editorial de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y fundador y director de Blanco Móvil, colaborador de Cormorán, Cultura Urbana, Delfín, El Nacional, El Universal, La Jornada, Paralelo 35 y Siempre. Sin más, demos paso a esta amena entrevista que tuve con él, que más que entrevista también es como una charla. Bueno, pues estamos aquí con Eduardo Moches. Buenas. Me va a acompañar en esta entrevista y pues empezando, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue su primer contacto con las letras? Bueno, hay varios momentos. El primer contacto con las letras fue en el primer año de primaria, donde me enseñaron a escribir y a leer. Digo, eso, aunque suena a broma, es real. Ese es el primer proceso de acercamiento con la letra escrita. Es el aprendizaje de la misma. Después, con el tiempo, evidentemente, tanto en el proceso educativo, en la escuela, fin de la primaria, parte de la secundaria, uno iba escribiendo. Y sí, yo tenía la cualidad de escribir más o menos bien. Poder narrar lo que estaba escribiendo, hacer las llamadas composiciones que en esos tiempos se daban. Y ahí más o menos tenía ese potencial interno dado, y que era producto de cierta forma, yo creo que no de cierta forma, sino sustancialmente, del proceso de lectura. En la casa teníamos una pequeña pero buena biblioteca, en el cual me dio posibilidad de acercarme a autores como Verne, Mark Twain, Simenon y Pequeño, y todo ese proceso, Salgari, que fue para mí muy importante porque fue las aventuras del primer pirata antiimperialista, llamémosle así, era el no europeo, y viví muchos procesos de lectura. Creo que ese proceso de lectura me dio la base para poder escribir. Hasta ahí puedo decir más o menos cuáles fueron mis procesos Contacto con las letras. Con las letras. ¿Y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de su vida? ¿Cómo ha afectado? Bueno, ha habido diferentes procesos. Yo puedo decir que una parte importante de mi juventud, no, yo estaba más bien inmerso en el proceso de lectura, no de escritura, porque formaba parte de un momento de la actividad política. Yo era activista político, militante de izquierda, y gran parte de mi tiempo establecido estaba dado para escribir no literatura, sí artículos políticos para periódicos partidistas y demás, y ese era mi proceso de escritura. Y se da en 1970, bueno, hay todo un proceso previo de viaje. Yo estuve viviendo en Israel 7 años, de ahí pasé a Berlín Occidental y viví 4 años, y ahí, bueno, ahí íbamos escribiendo en lo que se podía. Pero mi proceso, después regresé a Argentina, estuve unos 3 años, se da el golpe de Estado, vengo a México, y México es el espacio político, geográfico, cultural que me posibilita iniciar la escritura literaria. Así está. Mi primer poemario se dio en el año 79, yo llegué en el 76 a México, se dio en el 79, en lo que fue una interesante, en ese momento histórico, México vivía
una presencia muy rica de editoriales independientes. Y donde salió publicado este poemario, que fueron los Lentes y Marx, fue en la llamada Máquina Eléctrica. Y en esa editorial de la Máquina Eléctrica, que la dirigía Raúl Renán, ahí publiqué mi primer poemario. Y es interesante, digo, cómo es que las cosas se van anudando de cierta medida, porque la presentación de ese poemario lo hicimos en la Casa del Lago, institución cultural añeja de la UNAM, y la hice en una misma mesa conjunta con un muy buen poeta recientemente fallecido, Sandro Cohen. Los dos publicamos en la misma editorial y presentamos cada uno su libro en una misma mesa. Es algo que me queda realmente, es inolvidable ese hecho. Bueno, creo que me fui un poco de la pregunta, pero ahí vamos. Porque va enlazada a la siguiente, ¿no? Porque mucho de lo que ha escrito es como más como la crítica, ¿no? Que era lo que escribía hacia lo que estaba sucediendo. Sí, sí. Y ya después fue como la poesía. Y entonces con todo esto, ¿qué intención le daría a la escritura, a la poesía? ¿Qué intención tiene usted, que usted tiene? Yo no decía hay intención, hay un proceso de pulsor creativo. Como bien dice alguna de las personas que se han expresado alrededor de la poesía no cambia las realidades sociales. La poesía forma parte de un proceso de creación, de retomar el momento de la realidad y descomponerlo. Una pulsión importante de la poesía es de cierta forma la descomposición del lenguaje cotidiano. Y cuando hay un componente de acercamiento que es parte de mi poesía, evidentemente, es la historia y la memoria. Cómo la memoria de lo acontecido se entremezcla, se integra, se proyecta en el acto poético. Y ahí va. Y en una mirada no indispensablemente discursiva, ni hiperrealista, sino que conjuga componentes de ese acercamiento a lo pasado, no solamente lo personal, sino lo social, más allá de uno mismo, y dentro así se ve un poco expresado en mi poesía, una relación con el mundo exterior también, con la vida, con los conflictos, con la pobreza, con la realidad, con el amor, con las pasiones, con las represiones, con el exilio. O sea, la vida personal forma parte de ese ámbito creativo. Evidentemente, todo creador, todo poeta o todo narrador se expresa en una u otra forma como parte también de su proceso interior vivido. No sé qué más. Ok, ¿y qué proyectos o qué libros has sacado últimamente que nos pudiera compartir? No, últimamente no he sacado nada. Yo creo que el último poemario publicado fue El tiempo histórico, que fue en el 2014, formando parte de lo que fue una antología también, que fue El río sin orillas. Eso fue en el 2018, la publicación. Está por reeditarse, y digo reeditarse después de 30 años, un poemario que se llama Los tiempos mezquinos. Y el poemario retoma en sí el tema de Israel-Palestina, sustancialmente el proceso, la vida, el conflicto, el hecho de un momento colonial, de las vivencias brutales que viven y han vivido los palestinos, pero de una forma poética, no es una forma de un ensayo. Solo que formó parte de mi mundo. Yo viví 7 años en Israel y viví en un ámbito en el cual éramos oposición al pensamiento institucional del 99.6% de la población, en el cual nos enfrentamos cuando se dio la guerra de los 6 días. Nosotros fuimos un grupo muy pequeño que estuvo en contra de la ocupación, en contra de la guerra y en contra del proceso de persecución, limpieza étnica
y lo demás sea de los palestinos. Y ese libro forma parte de mi mundo, de mi vida, pero es poesía. Sí, pues No sí. es un relato biográfico, no. Y eso va a salir publicado, esperemos, eh, saldrá de prensa en el mes de febrero, mediados de febrero seguramente, y estará a ser potencialmente presentado en marzo-abril, ¿no? Eso es. Y hay una serie de libros que están, que sí, yo puedo decir que de cierta forma el proceso de enclaustramiento pandémico me sirvió en un momento, lo diría intensamente, en el primer año de la pandemia. Ahí pude escribir y salieron por lo menos en potencia 2 libros, más allá del que hablé anteriormente, que se llama Uno es Dos Terruños, y expreso ahí en otro poemario que ahora, como mi memoria es excelente, se me olvidó el título. Igual ya, luego lo ya después lo lanza. vemos, pero sí, ahí se dio un proceso. Y además, bueno, paralelamente, evidentemente, yo no puedo desligarme o deslindarme de mi actividad como editor de la revista literaria Blanco Móvil. Y eso es también forma parte del proyecto literario, que es la difusión literaria, la presencia de otros poetas o narradores en ese ámbito de la revista. Sí, Bueno. la cual sigue ahorita en circulación, ¿no? Y, Sí, sí, pues, claro. y está la de que está en línea. Les vamos a dejar ahí los links para que se puedan meter y checar todo lo que ha estado publicado, porque en la hemeroteca digital está todas las revistas impresas que ha habido, ¿no? Son 36 años, ¿no? Sí, Ya sí, de sí. antigüedad de esta revista. Entonces, dime qué más quieres. Y pues si nos pudiera enseñar el libro un poquito. Bueno, algún poema y de esto. Mira, compartir voy un a poema. leer, bueno, voy a hacer uno, que lo abrí así, y es un poema del poemario que a ver, aquí está, del poemario Los enemigos del silencio, 2014. Ahí encuentro un poema que se llama Iguana del Tiempo, dedicado a una muy querida amiga que lamentablemente falleció, todo fallecimiento lamentable, que es Rocío González, gran poeta. Piedras que dejaron de ser ciudad, bullicio y sangre cálida, surcan sonrisas y rituales, humareda de vida, eleva con las nubes que tejen, aburridas montañas regodean su verde, árboles rascan en límpida altura la barriga del cielo. Cascabeles de risas entre el burro y su bosta, sandalias y uñas con tierra cruzan agua de río. El machete miope guiña sus ojos de acero, entremezcla savia e impaciencia, guillotina senderos en el tiempo, se ampara en la velocidad de cierta iguana, cobijo en el musgo de escalón de pirámide, recuerdo y copal, volutas de aire rancio, amarillo. Tamborea la selva sonidos, cae un árbol cansado, se queja un mono. La piedra descubre en su entraña un jaguar, imágenes de vigilia encadenada, sorbos cortos de agua. La pregunta puede tener respuesta. Las barricadas de soldados cuelgan como racimos de plátanos al costado de los caminos. El tiempo bosteza, los estómagos reniegan de su suerte, reverdece el frijol. Los mosquitos azuzan con su sonido el oído de las piedras. Un curso de agua cava tumbas en huesos blanquecinos de árboles cortados de raíz. La tierra ahuyenta al sol, envuelta en su mantón de sombras húmedas.
el suspiro de niño caza la iguana. Es un poco esto, si puedo, si que leo uno más, sí, o ahí sí, cortamos. Favor, otro que llama, del mismo poemario, si no me equivoco, se llama No es maná lo que cae. Sopla el viento adusto en su frialdad. Los pantalones y camisas que penden de los tendederos se mueven como en un caminar agitado de borracho. Las ramas se inclinan en un acto de casi sumisión al embate húmedo de las gotas gruesas que derramarán los ruidos sobre la tierra seca y caliente. No es granizo que cae, son cabezas cayendo. Pegan en el follaje de los árboles, se abaten sobre el techo de las viviendas, se hunden con firmeza en la mezcla pegajosa de los basureros. Resbalan y se sumergen en las ollas de guisado, se abrigan y refugian angustiadas en las hojas de los calendarios. Algunos niños, entre la sombra y ferocidad, juegan con ese balón de carne. Se maceran sin poder bucear en los ríos caudalosos que caen en las alcantarillas de alguna calle en la que todos viven. Rebotan sobre la tela de los sentimientos de los que todavía caminan. Mexicanísima forma de morir y matar, bajo el sol y sin sombra. Ruedan y ruedan como gritos que saltan desde las lágrimas aéreas. Las cabelleras engendran delgadas colas de cometa para ascender lento y caer desde el reclamo de la angustia. Todo recién nacido en estos días trae una cabeza bajo el brazo. La sed del asco ha hecho eclipse en nuestro sol humano. Las cabezas siguen cayendo. Cada vez me cuesta más conciliar el sueño. Parte de nuestro mundo, nuestra realidad dolorosa, sí, mucho de miles de muertos, asesinados, desaparecidos. Sí, vivimos muy triste, ¿no? En un mundo no abstracto, sino concreto, de un México doloroso, en el cual lamentablemente la impunidad es la ley. Y bueno, que de alguna manera la poesía, ¿no?, sirve como una reflexión, ¿no? A lo mejor no. Sí, yo creo que todo escrito sirve para una reflexión también, para el que lo escribió, sí, como también, para el que lo escucha. Como un eco. Sí, entonces yo creo que eso sí, eso es parte. Y bueno, ¿qué poder decirte, Melissa? Yo te agradezco la entrevista, la intención, y seguiremos trabajando en lo que se pueda, con muchísimo gusto. Sí, bueno. Si tienen alguna duda sobre cómo encontrar sus libros, pueden comentarlo en los comentarios, poner sus dudas, cómo conseguirlo, también sobre la revista. Entonces nos voy a dejar las ligas por si quieren alguna, también ahí pueden preguntar, y no sé si quieres agregar algo más. No, yo espero que todo este proceso en el cual tú participas de difusión literaria es magnífico y esperamos continuarlo así. Gracias. Agradezco. Gracias. Ya, nos vemos. Hasta luego, nos vemos. A la próxima. Sí.